Muy bien, entonces vamos a comenzar con la pregunta uno de la semana 6. 1. Bajo la luz de la luna, Ana y Marco se miran con complicidad, recordando los años juntos. A pesar del tiempo, la espacio aún permanece encendida en su relación, pero lo que los une verdaderamente es una profunda pasión cons- construida gracias a la confianza y respeto mutuo. Más allá de los momentos intensos de romance, su espacio les aseguraba que siempre estarían ahí el uno para el otro. Su amor consumado es una combinación perfecta, tal como lo describe Stemper en su teoría acerca del amor. Ya, entonces ahí lo que hay que rellenar básicamente son los espacios con los términos que están vinculados al amor consumado. O sea, el amor consumado tiene los tres componentes, ¿no? Es el amor que tiene la intimidad, tiene la pasión y tiene el compromiso. En esta pregunta, el orden implica primero que a la luz de la luna hay un elemento afectivo de atracción, esa es pasión. Luego se trabaja el aspecto de la confianza y respeto en la relación, es intimidad, sobre la base de lo que se planteó o lo que se comprometieron, que es el compromiso, obviamente, ¿no? Por eso la respuesta correcta está en la alternativa, espérense, B, B. ¿no? B, no sé, Pasión, intimidad, compromiso. compromiso. Correcto, vamos a la 2. Mary y Pablo son enamorados. En una fiesta, un compañero de la escuela invita a bailar a Mary y ella acepta la propuesta. Pablo se pone muy celoso y le increpa a Mary diciéndole, ¿por qué saliste a bailar con ese? ¿Acaso yo estoy pintado en esta fiesta? Mary le responde, amor, yo solo quería bailar, no hice nada mal. Pablo, alzando la voz, le dice, eres una coqueta. Mary se queda callada. Al día siguiente, Mary y Pablo se encuentran en la escuela. Pablo no le dirige la palabra a Mary, la trata con indiferencia. Mary se acerca y le dice a Pablo, siento mucho lo de anoche, siento mucho lo de anoche, cariño. No volverá a ocurrir. Pablo sonríe y abraza a Mary diciéndole, esa es una chica, esa es mi chica, por eso te quiero. Considerando la práctica de valores para una sexualidad responsable en este caso, identifique la alternativa que comprenda la o las proposición o proposiciones correcta o correctas. 1. Celar un poco a la pareja es una señal que existe afecto y aprecio. Bueno, en realidad, sobre la base de los valores, etcétera, los celos implican siempre un aspecto de baja autoestima, ¿no? O sea, que tiene celos se considera que está por debajo de. Entonces, ya celar implica una valoración baja de uno con respecto a su capacidad para manejar situaciones. No es saludable. Vamos a la siguiente. 2. Aceptar cortesía de extraños es una falta de respeto a la pareja presente. No, en realidad es una forma de respeto que le hacen a uno. O sea, las cortesías no son una agresión, es una valoración de una persona hacia otra. ¿Correcto? No, entonces eso es incorrecto. Y la siguiente. 3. Controlar a la pareja es un indicio que anuncia violencia en dicha relación. Obviamente, porque el control se descansa sobre una autoestima baja, los celos, y por lo tanto indica formas de ejercer ese control, entre la agresión o y la intimidación como una expresión de esa agresión. Por eso la respuesta correcta es la alternativa E. Dice solo 3. Ciertamente. Vamos a la 3. Dice 3. Durante el periodo embrionario, las diferencias fisiológicas entre el hombre y la mujer son mínimas, ya que ambos se desarrollan a partir de una estructura embrionaria similar. Sin embargo, ciertas disparidades comienzan a manifestarse debido a la influencia genética y hormonal, ya que en los embriones masculinos
Los testículos comienzan a producir testosterona, lo que provoca el desarrollo de estructuras masculinas como los conductos de Golgi, que darán lugar a los órganos reproductores masculinos. En los embriones femeninos, las estructuras derivadas del conducto de Muller darán lugar al útero, las trompas y el tercio superior de la vagina. Estas diferencias hacen referencia al componente de la sexualidad denominado. Bueno, en realidad la explicación está clara, no está hablando de toda la estructuración del aspecto fisiológico, ¿no? Que define a cada sexo, es decir, específicamente, ¿no? De los genitales. Entonces, y obviamente también de los que generan hormonas, ¿no? Entonces, el útero, etcétera, ¿no? Los ovarios, mujeres, testículos en los varones. Está dando un aspecto anatómico funcional y eso está asociado con el sexo, que es el aspecto biológico. Y la respuesta es esa, el sexo, letra A, sexo. 4. En la mañana de Navidad, Clara y Tomás corrieron emocionados hacia el árbol. Clara abrazó feliz su nueva muñeca de largas trenzas, mientras Tomás descubrió un coche a control remoto que lo llenó de sorpresa y alegría. Estos presentes navideños asignados tanto a Clara como a Tomás están relacionados al componente de la sexualidad denominado Vamos a la A. Entonces ahí tiene género. género. El género es, a un balón le corresponde jugar con juguetes, no que sean carros, que sean vinculados con su sexo, o sea, supuestamente dice juguetes, carros o pistolas, o dentro de a los hombres le corresponde eso como a las mujeres, por ejemplo, jugar con muñecas. Eso puede variar también, o sea, por ejemplo, el pelo largo era algo que en una época solamente era exclusivo de mujeres, ¿no? Luego en los 60 cambió eso con el Power Flower en Estados Unidos, el hipismo, y hubo un cambio significativo de eso sobre la base de la protesta de la guerra de Vietnam, etcétera. Y bueno, y también una cuestión de moda. Entonces, lo que es género es lo que socialmente le corresponde a hombres y mujeres, pero puede variar. Es decir, por ejemplo, hay juguetes ahora que usan tanto hombres como mujeres. Es decir, ambos sexos pueden jugarse el chef. No, antes era exclusivamente de mujeres, ¿no? Se consideraba así. Entonces, estamos en la alternativa 4, sería la letra A. Vamos a la 4, ¿no? A. Sí, 4. Género. Vamos a la 5. 5. Identifique la alternativa que comprenda los enunciados que son compatibles con el amor romántico, según la tipología de Sternberg. 1. Le he pedido a los padres de mi novia la mano de su menor hija. Es de compromiso, más que nada, ¿no? O sea, tiene que ver con un aspecto de compromiso, no necesariamente con amor romántico. Siguiente. 2. Sigo con Antonio solo para que no le falte la figura paterna a mi hijo. Ya, eso no necesariamente es amor romántico, o sea, ahí no hay pasión, pero no necesariamente intimidad. No, no hay ni pasión ni intimidad. 3. Lamentablemente, no puedo contar con mi esposo en las adversidades. Ahí, por ejemplo, hay falta de intimidad, ¿no es cierto? Eso es un componente del amor romántico. Sí, ese es 4. el 4. 4. María Antonieta y yo nos queremos y nos gustamos en demasía. Eso tiene más que ver, porque ahí hay los dos componentes. Se quieren y se gustan, ¿no? Hay un nivel de comunicación y hay atracción. Entonces ahí sí hay un aspecto de amor romántico. Pero la respuesta más adecuada sería la D. ¿Qué dice la D? Solo la 4. Solo Solo la 4. 4, solo la 4. Y están medio ambiguos esas afirmaciones también. Bueno, medio caprichosos, pero bueno. Vamos a las 6. 6. Lucía siempre había sentido atracción por los chicos, pero al llegar a la universidad todo cambió. Durante el primer semestre conoció a Valeria, una chica carismática y brillante, con quien rápidamente formó una conexión especial. Lucía empezó a notar que sus sentimientos por Valeria eran diferentes, más profundos. Un día, mientras caminaban juntas por el campus, Lucía se dio cuenta de que sentía lo mismo por Valeria que por los chicos que le habían gustado antes.
Lucía ha experimentado una situación relacionada a su Entonces vamos a la D, ¿no es cierto? Vamos a la D, orientación sexual. Entonces acá tiene que ver específicamente con aspectos de atracción física, erótica, con personas del sexo opuesto, heterosexual, el mismo sexo, en este caso homosexual, y ambos sexos, ¿no? Ambos sexos bisexual. La orientación sexual no tiene necesariamente que ir con la identidad de género, es decir, alguien a veces se identifica con un género masculino, femenino, pero también se podría identificar con el sexo opuesto, es decir, por ejemplo, en el caso de los transgéneros, se identifican con el sexo opuesto. Pero eso no significa que necesariamente tengan orientación sexual. Al querer hombres ser mujeres o mujeres ser hombres, tendrían que tener atracción sexual por el sexo opuesto, pero no necesariamente, podrían tener atracción por lo que le corresponde a ese sexo, por ese mismo sexo. Entonces hay cosas así también que considerar. Muy bien. El tema es la orientación sexual, letra D. Vamos a las 7. 7. El ser humano es una especie que practica el erotismo. Su invención, cuya variación es incesante. El sexo, en cambio, es siempre el mismo. El protagonista del acto erótico es el sexo, pero el erotismo son aquellas conductas y actitudes manifiestas que incitan a la interacción y a la actividad sexual, las cuales conducen generalmente al coito y directamente a la sensación de placer sexual. Considerando el enunciado, determina el valor de verdad o falso de los siguientes enunciados concernientes al erotismo. 1. Su finalidad se orienta esencialmente hacia la reproducción humana. No, esencialmente dice, ¿no? Sí, esencialmente. No necesariamente también está vinculado con el placer, ¿no? Pero en realidad, eso también, o sea, pero vamos a meramente biológico, no le interesa el placer, pero obviamente en el ser humano, obviamente el placer es un factor, sí, sí lo es. Ciertamente, no es exclusivamente sexual. ¿Qué más? 2. Es potenciado por la libido, la cual es vulnerable al estrés y a la ansiedad. La libido, la energía sexual, de acuerdo a Freud, en realidad es el impulso de la necesidad de obtener placer, la libido, ¿no? Que obviamente tendrá más sobre el placer sexual, pero eso es la necesidad de placer. 3. Su práctica obedece a un patrón universal e invariable en hombres y mujeres. Sí, eso es un patrón que es invariable, eso no es correcto, puede variar, ¿no es cierto? Eso puede modificarse. Es incorrecto. Por lo tanto, la respuesta tiene la C. ¿Qué dice la C? Falso, verdadero, falso. Falso. Es verdadera la del medio, la que está vinculada con el impulso de la libido, ¿no? Que sí está asociado con el instinto sexual, está vinculado con el placer sexual. Pero como vos decís, la libido en realidad es placer, pero obviamente marcado sexual, ¿no? Sí, sí. 8. Un ministro de Estado en relación con las denuncias sobre profesores que violentan sexualmente a sus alumnas afirmó: la violación de niñas indígenas es una práctica cultural que, lamentablemente, sucede en los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas. Entonces nosotros vamos a ser muy prudentes. Considerando la salud sexual y reproductiva, identifique una inferencia válida sobre la apreciación del referido ministro. Vamos a ver. Reconoce que son jovencitas y no niñas, en capacidades de formar familias. Ocho. La 8, ¿no? Sí, es la E. Es la E. Bueno, sí, pues, La E dice promueve la impunidad de delitos que atentan contra la salud sexual y niñez. claro, La E. la E, ¿no? Ujú.
Entonces promueve Sí. la impunidad. Eso es obviamente, pues, o sea, estamos hablando de que los profesores, ¿no es cierto? Generan atacan, violan, hay un abuso, un maltrato o abuso sexual, violencia sexual. Ya es una transgresión, pues todo tipo de violencia es inmoral. ¿No? Entonces, ni hablar. Eso es, por eso la respuesta a la I. Vamos a la 9. Nueve. La persona tiende a evolucionar en sus relaciones socioafectivas heterosexuales hasta alcanzar una relación de pareja responsable, estable y madura. Este proceso se presenta en 4 etapas, las cuales presentan características propias y diferenciadas entre ellas. Identifique la alternativa que relacione estas etapas con la frase compatible que mejor las ilustre. 1. Enamoramiento. 2. Noviazgo. 3. Heterosexualidad en grupo de pares. Ese es 3. 4. Idealización. A. El amor superficial efímero solo sirve para generar experiencias sin mayor compromiso. Sin mayor compromiso. Bueno, ahí habla de su grupo de pares, ¿no? Por eso. Es más jalo de los pelos, pero heterosexualidad en un grupo de pares, sería eso. Eso la ven. La B. Enamorarse de lo extraordinario, de lo difícil, de lo inalcanzable, de lo que duele. Alcanzable, eso está vinculado con lo que es la idealización. C. La paradoja del amor es ser uno mismo sin dejar de ser dos. Eso tiene que ver con el enamoramiento, ¿no? No sé. D. El amor es ciego, el matrimonio le devuelve la vista. Ese es el enamoramiento. Y la anterior es el noviazgo, ¿no? La última es el enamoramiento, ¿no? Es ciego. Mira, complejo eso innecesariamente, ¿no? Ahí la respuesta es la E, ¿no? La E. Vamos a la 10. Es la C. Hacemos la 10, ¿no? No, la 9 es la C. 1D, 2C, 3A, 4B. La 9 es la C, tiene razón. Ujú. 9C. Eso es cierto. 9C. 9C. No sé, 10. Muy bien, eso. Vamos a la 10. Un mito sexual es una idea que no tiene una constatación científica, pero que muchas personas la consideran veraz, ya sea por su uso prolongado o por la cultura dominante. En ocasiones se convierten en prejuicios y concepciones que pueden generar conductas de riesgo y pueden incidir negativamente en la salud sexual. Identifique la alternativa que comprenda la o las proposición o proposiciones incompatibles o incompatibles. Compatible o incompatible Sí, con el concepto de mito sexual. sí, sí. 1. Las sustancias afrodisíacas incrementan el deseo sexual en las personas. No siempre. No siempre. Las conchas negras, no necesariamente. No necesariamente. 2. A diferencia del hombre, la mujer puede tener orgasmos múltiples y sucesivos. Eso no es un mito, eso es una realidad. Eso es ciertamente posible. Eso no es un mito. 3. La educación sexual promueve la promiscuidad sexual entre los adolescentes. Eso también es una creencia irracional, ¿no? También es un mito. Por eso es que no hay educación sexual en el país y los chicos están perdidos. De hecho que sí, o sea, hablo en clase, en fin, en cosas muy básicas, ¿no? Cosas muy básicas. Muy bien. 4. El método natural anticonceptivo del ritmo es eficaz para todas las mujeres. Eso también es un mito, no necesariamente es así.
Entonces, lo que no es mito es la 2, ¿no? Que está vinculada con lo que es el orgasmo múltiple, ¿no? Por eso la respuesta correcta está en la alternativa D. Alternativa D. Entonces, la 1 es la B, la 2 es la E, la 3 es la A, la 4 es la A, la 5 es la D. Delta, 6, delta, D, 7, C, Charlie, 8, E, eco, 9, C, Charlie, y 10, delta, D, ¿no? Delta. Muy bien, si hay alguna pregunta, estoy pendiente. Sí, hay una pregunta. Sí, Sí, profesor, le quiero hacer una pregunta que me parece particularmente extraña. Una persona que biológicamente nace varón puede ser no binaria y que solo le gusten las mujeres. Ajá, no entendí bien eso. Una persona que biológicamente nace varón Ya, nace varón. ujú, puede ser no binaria, ¿No qué? binaria, dice. No binario. No sé si habrá escrito bien. Entonces, no No binaria. binaria. Mm. ¿Está mal la palabra? Ya, te refieres a que no es XX, no es XY, que no son un solo cromosoma, es X0. Puede ser no binaria y que solo le gusten las mujeres. Eso no. Sí, binaria. No te entiendo. Que la palabra binaria está la palabra bien Sí, que solamente le gustan las mujeres. y que solo le gusten las mujeres. Es que si es hombre, supuestamente, o sea, es que no entiendo eso. No te entiendo. Porque solo le gustan las mujeres. Bueno, supuesto, o sea, digamos que biológicamente, supuestamente hay atracción de un sexo hacia el sexo opuesto, ¿no? Entonces, no te entiendo. Ahora, cromosomáticamente, o eres XY varón o eres XX mujer. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Puede haber alteraciones cromosomáticas como un síndrome de Klinefelter-Tauber, un XXY o un XY, o sea, un cromosoma de más. Sí puede pasar eso, ¿no? Pero bueno, ahora en lo que le llaman en esto de los LGBTI, ahora hay los LGBTB, y esos son los intrasexuales, si no me equivoco, los que tienen, no sé, otros nacen, pero también tienen características del otro sexo, o sea, tienen como un hermafrodita, algo así, ¿no? Y hay los queer, creo que sí, ¿no? Los que se identifican con un sexo, pero no tienen atracción sexual necesariamente con el sexo, con ningún sexo. Entonces, mm, no te entiendo bien, no te entiendo bien. Ujú. A ver, dice ChatGPT lo define así. Una persona no binaria es alguien cuya identidad de género no se ajusta exclusivamente a las categorías tradicionales de hombre o mujer. En otras palabras, no se identifica completamente como masculino o femenino, sino que puede sentirse en algún lugar intermedio, fluctuante o fuera de este espectro binario de género. Ajá. Y eso está en lo de, creo que ese es el eje, creo que eso es lo que se llama queer, ¿no? GPT, ChatGPT. ChatGPT. Mm, Bueno, Él lo define así. bueno, habría que verlo en lo que es A ver, voy a verificar una cosa, un momentito, quiero verificar qué es queer. A ver, quiero verificar eso. Un momentito. Ya, entonces, ¿qué ocurre? Mira, ahí lo que tiene que ver es específicamente que tú me dijiste identidad binaria, ¿no? ¿O cómo es binario, ¿no? ¿Cómo dijiste el término? Identidad binaria. Dice acá, binaria. ¿La identidad dice? ¿Dice identidad? Imagina la persona binaria. ¿Identidad binaria dice? No, identidad de género.
No, persona no binaria es alguien cuya identidad de género no se ajusta. Bueno, no binario significa que no está en el par, pues. ¿Te das cuenta? O sea, significa que puede oscilar entre identificarse con varón y con mujer. ¿No es cierto? Lo que dice un queer. Está en las siglas del LGTBQI más, ¿no? Entonces sería alguien que oscila entre eso. Ahora, ¿qué ocurre? En realidad te voy a ser sincero, eso ya tiene que ver con aspectos, nada de esto está en realidad bien definido. O sea, hay aspectos de cierta ambigüedad, hay algunos elementos que pueden ser mucho más claros. Por ejemplo, un transexual, eso se puede definir con más claridad, porque incluso existen criterios diagnósticos por eso. Pero en el caso, por ejemplo, de un queer o de alguien que es, no binario, es alguien que a veces se puede identificar como varón, a veces se puede identificar como mujer. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que podría variar la orientación sexual como no también. Podría identificarse como mujer o como varón y podría gustarle solamente las mujeres. Podría identificarse como varón o como mujer y podría gustarle a veces los hombres, a veces las mujeres. La orientación sexual no necesariamente está condicionada por la identidad de género. Pero ya esto también depende de factores individuales, pues, o sea, es un poco más al azar, ¿no? Entonces, ya son cosas que ya son un poco más, que dependen del sujeto, ¿no? Son un poco más amigos. Lo que sí se sabe es que no necesariamente la identidad de género está condicionada o condiciona la orientación sexual. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, acá hay un cantante que es transgénero, bueno, Sexo, hombre, género, no binario, orientación sexual, mujeres, heterosexualidad. Sí se puede ser. no entiendo eso. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es? ¿Sexo qué? Dice, sexo, hombre, género, no binario, orientación sexual, mujeres, heterosexualidad. Sí se puede ser. Ya, entonces sexo, varón, ¿cierto? Hombre, Hombre. Género, no no binario. binario. Orientación sexual, mujeres. Sí, bueno, de acuerdo, porque como vuelvo a decir, la identidad de género no necesariamente condiciona la orientación sexual. Respondiendo a lo del compañero XD. O sea, no necesariamente, pero lo estoy diciendo, o sea, la orientación sexual, la identidad de género no necesariamente condiciona la orientación sexual. O sea, la identidad sexual tampoco condiciona la orientación sexual. Lo que digo es que en general, en este tipo de aspecto de lo que le llamas, ¿cómo se llama? Identidad de género no binaria, es que no es ni una ni la otra, pues, ni chicha ni limonada, ¿no? Ya. Entonces, en realidad, o sea, puede pasar, pues no tiene ni hombre ni mujer, pero vamos al punto, o sea, no hay necesariamente, no hay, pues, es lo que iba a decir, no, no hay necesariamente un condicionamiento de la identidad de género con la orientación sexual. Pero ya, francamente, eso ya es o sea, ya implica un conocimiento, digamos, que va más allá de una cuestión que ya tiene que ver con factores individuales. ¿Te das cuenta? Ahora, si está especificado bien que lo que es un queer, o lo que es una identidad una persona que tiene una identidad de género no binaria, es eso, pues, es que no se identifica ni con hombre ni con mujer, lo que no significa necesariamente que no tenga orientación sexual, lo que significa, no significa que no pueda tener un gusto, no significa que no pueda tener atracción física, erótica, etcétera. ¿Sabes? Entonces, eso es posible, ciertamente, sí es posible, ¿no? Muy bien, otra pregunta. No, no hay cosa. Ya, correcto. Ahora, Dice, profesor, son términos de los movimientos LGBTQ+. Hay otro término de género fluido. pregunta si hay otro término. Bueno, no tiene signo de pregunta. Porque en realidad ahí, por ejemplo, si es LGTBQ Más. y más, me parece que falta la I, creo. No, y no dice acá. ¿No está la I? Q más. Ya falta la I. Lo que es LGTBQ y más. Algunos le ponen IQ ya. Pero es LGTBQ y más, porque en la I está la intrasexual.
Bueno, el más ya hace referencia a otras formas de identidad. Pero ya eso, por eso te digo, ya eso depende pues de cómo se, claro, exacto, cómo se vaya generando la situación, ¿cierto? Es posible, ¿no? Que en función a cómo se va haciendo el mundo más complejo, las cosas pueden ir también variando, ¿no es cierto? Eso es un hecho, y más en un mundo, ¿no? Donde hay Bien, aspectos más en la tecnológicos. psicología estas tienen veracidad científica. Bueno, en realidad, vamos a lo que es una buena pregunta. En realidad, por ejemplo, digamos que acá más que un aspecto científico, se tiene que ver sobre la base de un aspecto social, más que científico, correcto, porque no es todo necesariamente que sea verdadero o falso, sino que las cosas están determinadas por una determinada cultura, están vinculadas a un determinado modelo cultural, a un sistema de creencias determinadas por la coyuntura, por la época. Es decir, hace, no sé, todo un siglo atrás, etcétera, no, es imposible que alguien hablara de LGTBIQ. No significa que no hubiera homosexuales, ni lesbianas, ni transexuales. Hay un reporte de eso, pero no hay una comunidad sobre eso, ni tampoco había un tratado o un estudio sobre eso, o sea, una precisión de las características que tenía que tener. La eso no había. Obviamente que existía, pero no había, ¿no es cierto?, una precisión con, digamos, de qué características tenía que tener a nivel de identidad de género, a nivel de orientación sexual. Eso no había. Ni tampoco habían, obviamente, las demás identidades, ¿no? Eso se ha ido dando sobre la base específicamente de aspectos de contexto social e histórico, determinadas coyunturas. ¿Te das cuenta? Entonces, eso también, eso se va dando en un momento histórico, una situación. Entonces, en general, no es cuestión de si, ¿no? Científicamente son o no son. Hay un elemento científico hoy en día para explicar algunas cosas. Por ejemplo, en el caso de los transgéneros. O sea, definitivamente hay elementos vinculados con funcionamiento cerebral, sistema nervioso, por lo tanto, aspectos neuroquímicos, etcétera, que tienen que ver con algunos aspectos vinculados con, por ejemplo, lo que es un transexual o intersexual. También con respecto al lesbianismo, etcétera. Puede haber, pero no hay que olvidar que esto no está desvinculado de aspectos sociales. ¿Te das cuenta? O sea, de un sistema de creencias, etcétera, de la cultura del momento también. Y de la cultura que prevalece también. ¿Ah? Eso también es así. Entonces, mucho está determinado no porque sea científicamente válido o no, sino por un consenso o una convención. Es bastante, ¿eh? Pero bueno, eso es, por un consenso, una convención. La homosexualidad estaba como trastorno mental, es bastante, ¿eh? Estaba como trastorno mental en el DSM-2, que es el Manual Diagnóstico de Enfermedades Psicológicas. Actualmente se usa el DSM-5. ¿Te das cuenta? Ha habido varios. El 2 es uno de los primeros, o sea, obviamente, ¿no? Ahí figuraba como patología. Luego se salió, pero no salió por una cuestión científica, sino salió, bueno, salió por un acuerdo de la comunidad científica que no consideran que no era, porque habían también científicos que eran homosexuales. Y acá no es de bueno o malo estar a favor o en contra, sino que acá no se sacó necesariamente por una cuestión científica, ¿te das cuenta? Sino básicamente por un consenso de que no debería ser patología, porque también había personas que eran científicos, que eran, no, trabajaban en el mundo y también eran homosexuales y no se consideraban normal. ¿Te das cuenta? Entonces, son esos aspectos lo que deciden. Independiente de si estoy calificando o si no estoy calificando como bueno o malo, estoy calificando los contextos de la época. Eso es lo que determinó. ¿Te das cuenta? Eso es lo que determinó. Que también hubieron personas homosexuales, por ejemplo, dentro de la comunidad que hizo el manual. Entonces, eso también influye. ¿Te das cuenta? Influye entre lo que podría considerar científicamente válido o no. Entonces, son cosas a considerar. Pero ya bastante, eso ya no, tiene implicaciones más profundo. Pero no deja de ser interesante. ¿Qué otra pregunta estoy pendiente?
Ahora dice, profesor, Mucho. entonces es probable que un futuro pueda llegar a ser diagnosticado como un problema mental, un transgénero que haya tenido disforia corporal. Pregunta interesante. Es que lo es. ¿Te das cuenta? O sea, actualmente en el manual diagnóstico, ¿te das cuenta? De enfermedades, manual diagnóstico, el DSM-5, esto es una comparación ya interesante. Ya, esto lo veo con, ya profundo, ya muy fuerte. O sea, me refiero que ya es otro, más un level preuniversitario, pero está bien, es una buena pregunta. En realidad sí. O sea, actualmente en los manuales diagnósticos, sobre todo en el DSM-5, también en el CIE-10, que son manuales que se utilizan para clasificar, es decir, ah, ya, fulano tiene tales indicadores, tiene tal diagnóstico. Pero acá estamos hablando de enfermedades mentales. Entonces se considera que una persona con un transexual tiene lo que se llama un trastorno de disforia de género. O sea, no es que no figura, sí figura. O sea, figura en los manuales como un trastorno, sí, como un trastorno mental. ¿Te das cuenta? Sí figura como un trastorno, aunque tiene algo, no, sí figura. ¿Te das cuenta? O sea, figura porque hay una serie de criterios que tienen que ver, ¿no es cierto?, con aspectos, hay aspectos neuroquímicos, hay varios aspectos ahí que están vinculados. Pero si tú preguntes si va a ser, no, actualmente lo es. O sea, actualmente lo es. Y quizás mucha de la discusión puede ser si debería o no debería estar ahí. Y es un aspecto que tiene que ver realmente con los aspectos que generan, que hacen de una enfermedad, y que tienen que ver fundamentalmente con el sufrimiento que le genera primero al individuo, en primer lugar, y el malestar en el entorno, ¿no? Pero actualmente un transexual puede, o sea, puede tener opciones vinculadas con una serie de reemplazo hormonal, lo que sea, pero digamos que a nivel de manual diagnóstico figura como un trastorno. Ujú. ¿Está claro? A ver, Buenas tardes, ok. Tengo duda en esta pregunta. ¿La puedes explicar, por favor? Sí. ¿Cómo cambia? La 63. La autoestima entendida tradicionalmente como la valoración que tiene cada persona en relación a sí misma es medida según niveles. Sin embargo, Deci y Ryan, 1995, afirman que no basta conocer el nivel de valoración, sino que es necesario evaluar su ajuste social. Ahora bien, Francisco, destacado abogado, afirma que siempre ganan los juicios, sean sus clientes culpables o no, con lo que evidencia que posee una autoestima A, segura, B, alta, C, baja y D, insegura. ya venía esa pregunta antes. Y si no me equivoco, creo que en la práctica, creo que en solucionar esta autoestima alta, ¿no? Claro, porque sería una autoestima alta porque en general considera... Au. Disculpa, hay un problema con la conexión, se fue la conexión, ¿ya? Entonces he vuelto... Solo dije, lo voy a afunar, profe XD. Muchas gracias, tuve esa duda. Está bien, no hay problema, no entiendo qué es fuma. Funar. Final. Mm, La clave dice que es insegura y no entiendo el por qué. porque la clave dice que es insegura. Mm, No sé, hay una desorden, hay algunos me hecho que es alta, ¿no? Porque ahí no es insegura, el tipo básicamente, más bien,
No puede ser ninguna anti, ¿ya? Tendría que ser segura o alta, porque el tipo tiene una gran confianza en él. Ahora, ¿qué ocurre? En la pregunta está diciendo que básicamente no es una autoestima que está vinculada con que los altos grados de autoestima no necesariamente ajustan a un nivel bueno de adaptación. O sea, alguien puede tener alta autoestima o baja autoestima, pero eso no significa que necesariamente sea mala en el sentido de la adaptabilidad. Alguien podría tener baja autoestima, pero no es cierto, pero adaptarse mejor que alguien con una alta autoestima, por ejemplo. Es interesante eso, porque alguien puede tener alta autoestima, pero sus niveles de adaptación pueden no ser buenos. Alguien puede tener baja autoestima, pero puede adaptarse mejor que el que tiene alta. Eso, ¿no? Es un punto que hay que considerar. Entonces, la autoestima básicamente quiere una valoración alta de sí mismo, sus capacidades de... La baja no. Entonces, este individuo tiene una alta autoestima con respecto a sus capacidades, independiente de si no defienda delincuentes, corruptos, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí por eso sería alta autoestima, porque sería alta autoestima. La autoestima segura, insegura, que no han venido en el cuadernillo de la PRE, hace alusión específicamente a aspectos de confianza, ¿no? Del individuo en sí mismo, ¿no? Entonces, pero justamente de confianza a nivel de adaptación, o sea, segura de que confía que podría manejar una situación, por ejemplo, que no ha estado, pero sí a nivel de adaptación es una autoestima adecuada, porque no todo el que tenga alta autoestima va a tener autoestima segura, en el sentido del nivel de confianza. ¿Te das cuenta? El que tiene alta autoestima, no necesariamente puede tener hay gente que tiene alta autoestima y es, ¿no?, antisocial o tiene dificultades. En cambio, el que tiene autoestima segura, tiene alta autoestima, pero además no confía en él para manejar diversos tipos de situaciones. Entonces, la autoestima segura hace más a referencia a aspectos de adaptación, ¿no? Y este tipo no la tendría más bien la alta autoestima. Tiene bastante valoración, pero no necesariamente sana, ¿no? Es media compleja esta pregunta y no esta pregunta fue elaborada en la OCA, ¿ya? Ahorita no fue que elaboraran de la, por profesores de la PRE. Pero ahí está la respuesta, ¿no? ¿Está claro? Profesor, ¿podría volver a repetir la diferencia entre autoestima alta y autoestima segura? O sea, la autoestima alta, ¿correcto? Es básicamente la valoración que yo tengo sobre cualidades, capacidades, aptitudes, aspectos de personalidad. Pues tú puedes tener una autoestima alta de repente en los cursos de ciencias, pero no necesariamente en los cursos de letras. Entonces uno puede tener una valoración alta de sus capacidades, sus talentos o cualidades para las matemáticas. Eso es autoestima alta. Y alguien puede tener una autoestima alta en muchas áreas, en aspectos físicos, en rendimiento mental o aspectos, etcétera. Puede tener muchos aspectos que implican autoestima alta. Pero la autoestima alta, de acuerdo a lo que dice ahí, revisen lo que dice ahí. Lo que dice ahí que no, los especialistas no hablan de que solamente es importante distinguir entre autoestima alta y baja, sino el grado, no solamente el grado, sino cuánto sirve esa autoestima para adaptarse a la realidad. Entonces, hay personas que pueden tener autoestima alta, lo que se llama una falsa autoestima, por ejemplo. No, tener una capacidad, aparentemente no necesitan de nadie, ser, ¿no es cierto?, hiperautónomos, orgullosos, ¿no es cierto?, personas que desprecian a otros, pero eso no les permite manejarse bien en sociedad. Entonces, pero hay gente que tiene alta autoestima, pero además segura. La autoestima segura implica primero que hay alta autoestima. ¿Pero qué significa que es segura? Que hay un nivel específicamente de manejo adecuado del individuo, de adaptarse, segura, de confianza. Por ejemplo, un individuo puede valorarse a sí mismo, pero también puede plantear que puede determinados retos sobre la base de ciertas de sus cualidades, o que sobre la base de esa autoestima alta se puede plantear retos. ¿Te das cuenta? O que puede manejar situaciones que de repente no ha manejado antes. ¿Te das cuenta? Sobre la base específica, no, sobre la base de esa autoestima alta. Entonces, por eso es una autoestima segura, porque implica incluso hasta poner a prueba la autoestima. ¿No? Entonces, por eso se llama esta autoestima segura, porque implica un nivel de confianza del individuo. Pero no todo el que tiene alta autoestima tiene una autoestima segura. Puede tener alta autoestima y puede tener, pero no necesariamente eso implica
que sea una autoestima de aplicación, de adaptabilidad. Es decir, dados los retos, no necesariamente implica que esa autoestima se va a ajustar a los retos. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? Profesor, entonces la clave sería autoestima alta. Claro, eso es lo que dieron autoestima alta. Hasta donde yo me equivoco, hasta donde me vi, es autoestima alta. ¿No? Esa es la clave que se dio. No insegura, si no me equivoco, se dio alta. Revisar eso, revisar qué clave dio. Ya, profesor, gracias. Ok. Dice, profesor, buenas tardes. ¿Podría explicar la pregunta 3 de clase de esta semana, por favor? Ya, voy a la pregunta 3. Voy a la pregunta 3. Pregunta 3. Durante el periodo embrionario, Ya, te explico ahí. Durante el periodo embrionario, te das cuenta, es decir, donde viene la etapa, ¿no es cierto?, en la que se va configurando de cigoto, viene lo que se llama la etapa en la que de organogénesis. Se va estructurando aspectos que conforman y constituyen lo que se llama el organismo, órganos también. ¿No es cierto? La idea de. Entonces, ¿qué ocurre? En esa pregunta se explica cómo todo lo que vienen a ser aspectos genitales y glandulares derivan tanto de determinados conductos, ¿no es cierto?, dentro de, ¿no es cierto?, el cigoto o, ¿no?, masculino y el femenino, ¿no es cierto?, dentro del embrión, los embriones masculinos y femeninos. Entonces hay características de determinados conductos que determinan lo que viene a ser aspectos de formación de genitales masculinos, testículos, etcétera, y aspectos de conductos femeninos conductos que determinan útero y vagina. Entonces, eso está hablando de aspectos básicamente anatómicos y funcionales. Entonces, está hablando de un componente de la sexualidad que es el sexo. Te das cuenta que, como habrá visto tu separata, es el aspecto biológico y es universal. Por eso la respuesta correcta ahí es sexo. Es la letra la A. ¿Está claro? Si hay una pregunta. Es decir, hay dos tipos de autoestima alta y segura. Confianza confianza en tus capacidades plena y que no dañan a los demás ni necesitan demostrar a nadie. Insegura, similar a una persona narcisista. ¿Narcisista? La pregunta. Claro, en realidad sí, ciertamente, porque no hay una. No. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre fundamentalmente es que hay varias categorías. O sea, actualmente, como han visto en esa pregunta y con cita de los autores, cuando hablamos de autoestima, hablamos de varias tipificaciones de autoestima. Incluso se habla de autoestima sana ¿no? Y no sana. Se habla de falsa autoestima o autoestima exagerada. Se habla de alta autoestima, de baja autoestima, alta autoestima segura, insegura. Entonces, en general existen varias teorizaciones. No necesariamente todo es así plano. Esto es así, no. En realidad hay varias teorías con esto. Lo que más acepta y lo que se ha aplicado en la separata es el hecho de que sí, se trabaja a nivel de grado, hay una autoestima alta con sus características y hay una autoestima baja. Eso es lo que se ha trabajado. No significa que no haya otras tipificaciones de autoestima. Correcto. Entonces, la idea es que se evalúe en el examen lo que viene lo que se enseña en el cuadernillo de la pre, sobre todo en el examen de la pre, ¿no? Y me parece que por ahí está el problema. El problema está en realidad que están tocando aspectos que no necesariamente, digamos, por ejemplo, bueno, no sé si están en el prospecto, pero
que en todo caso hasta el prospecto debería estar centrado sobre la base de lo que se enseña en la PLE para que no hayan ese tipo de problemas, ¿eh? No, básicamente. Pero digamos que a nivel actual del trabajo en autoestima, no se puede dejar de hablar de tipología de autoestima alta y autoestima baja. Eso de todas maneras. ¿Te das cuenta? En cambio, las otras pueden venir o no, no necesariamente, porque ya tienen que ver con otros aspectos de aplicación, pero que además implican en las demás autoestimas que está presente la alta o la baja. Tú no puedes hablar de las otras sin hablar de alta o baja. En cambio, sí tienes que hablar de alta o baja para hablar de las otras. Pero bueno, ¿no? Eso es, ciertamente. Así es, así es. Ok, muchas gracias. Muy bien. ¿En qué estaba? ¿Y qué pasó con la...? Sí, también dijo, ok, gracias, muchas gracias. Está bien. Otra pregunta, profesor. Profesor, cuando hablamos de género, ¿se puede referir a los estereotipos en la sociedad? En la 4 tengo duda. Pero es un hecho. Pero bueno, claro que tiene que ver los estereotipos. Tiene que ver con una creencia generalizada con respecto a lo que es masculino o femenino. Por ejemplo, los colores. ¿No es cierto? Cuando se hace un shower, esto para que van a hacer un niño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que regalan? ¿No? Regalan ropones, si va a ser niña, rosado. Ahora ya se sabe, pues, porque con una ecografía puedo saber, ¿no? Pero antes, por ejemplo, había más duda. Entonces, ¿qué había? A veces regalaban rosado si iba a ser niña, celeste si iba a ser niño. Si era ambiguo, o sea, no se sabía, no era ambiguo, no se sabía, amarillo, verde, blanco. Pero rosado para niños. ¿Te das cuenta? Entonces es un estereotipo. Entonces, cuando a los niños, un niño le gustaba algo rosado, los demás niños lo fastidian, porque la idea que a todo hombre no le debe gustar el color rosado. A todo hombre debe gustar el color celeste, por ejemplo, o los colores parecidos al celeste. Actualmente tenemos que, por ejemplo, a un hombre le puede gustar una camisa rosada, etcétera. Pero por buen tiempo ha habido esa idea de género con respecto a los colores. Si tú ves Barbie, tiene que ser rosado y morado, lila. ¿Cierto? Si a un hombre le gusta, no. Entonces va cambiando también eso. Pero sí es un estereotipo, pues la idea de que hay colores para hombres y colores para mujeres. Y va variando con la cultura, con el paso del tiempo, etcétera. En las pinturas, por ejemplo, hay mucha información, pero bueno, me hace pensar. En las pinturas, por ejemplo, que habían en el Renacimiento, ¿cierto? Sobre Cristo, ¿te das cuenta? En las pinturas renacentistas, Cristo salía con una túnica rosada.
O sea, las túnicas de Cristo no eran blancas. No eran blancas, incluyendo la pureza, no. Incluso había moradas, ¿no? Pero las túnicas de Cristo eran rosadas. Quiere decir que en esa época el color rosado se asumía como varonil o propio del hombre. Pero ¿qué pasó? Luego cambia pues la época, ¿no? Y en algún momento llegamos a que el rosado no era para hombres. Y eso es, con otros colores, ¿ah? Con otros colores. Y hay colores. Entonces ahí está, hay un estereotipo, pues. En ciertas culturas, como en otras culturas también usar falda es varonil. ¿Te das cuenta? Pero en una cultura, hay que usar falda ya, hay que usar falda ya. Entonces viene un escocés y ya lo consideran que no somos, que es homosexual. Y no es. ¿Te das cuenta? Entonces también todo tiene que, en general, los estereotipos tienen mucho que ver con aspectos de género, definitivamente. Tienen mucho que ver. Porque culturalmente eso destaca en creencias que se asignan a toda una población. De hecho que sí. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? Ah, me dicen. Ujú. Sí, interesante. Sí, profesor. ¿Y podría explicar la diferencia entre intimidad y pasión, por favor? Ujú. Bueno, en realidad, dentro de la pirámide del amor de Stenberg, la intimidad, la pasión son aspectos que podríamos decir componentes, ¿no? Entonces, la pasión está bastante claro. La pasión es la atracción física, erótica, que hay entre personas, que hay entre personas del mismo sexo, sexo opuesto, etc. Esa es pasión, ¿te das cuenta? Y por eso cuando alguien se atrae nomás, ¿no? Como nuestra farándula patética, también en el mundo de la farándula extranjera también hay, ¿no? Se conocen fulano y mengana, se enamoran y se casan. Es lo que se llama un, ¿no? Un tipo de amor de Stenberg que se llama no, fatuo a lo loco, ¿no? Sin cerebro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no dura mucho ese amor, porque se atraen y se comprometen para casarse, pero no hay intimidad. ¿Qué es lo que le pasó a Pamela Anderson con el baterista del grupo Motley Crue? ¿No es cierto? Billie Jean, si no me acuerdo. Billie Jean, no. Entonces, no, se casaron y, bueno, tuvieron mucha pasión, pero entre golpes, infidelidades y bastante maltrato. Entonces, ¿qué es la intimidad? La intimidad no es relaciones íntimas. La intimidad es el nivel de confianza, de respeto, de conocimiento del otro, de reciprocidad, de amicalidad, amistad, ¿no? De cercanía que hay, ¿te das cuenta? Entre una pareja, ¿te das cuenta? Ese es el punto. Entonces un amor consumado es donde hay respeto, aceptación del otro, confianza, amicalidad, amistad, hay atracción física y se comprometen para mantener esa relación por un tiempo. ¿Está claro? ¿Está claro? Gracias. ¿Cómo no? ¿Cómo no?